agrego. primer Dale nomás estudio. porque ustedes lo van a conocer ahí mejor. A ver. Déjame ver si ahora tengo que conectar la presentación, que es mi drama. Eh, Nací apenas 20 o 30 años tarde. Sí, yo creo que Somos varias. en desventaja. Yo empiezo, niños, ¿quién es aquí para que me ayude? Ese es mi problema, que se me salió mi técnico, que no está en la casa. Lo que pasa es que yo soy la hospedadora y te tendría que dejar como anfitrión, así que por favor te pido que me des un segundo para que efectivamente, porque a mí... Listo, ahí estás como coanfitrión, así que puedes compartir al final de tu pantalla abajito, va a estar ahí compartir pantalla y estamos. Está en verde. Ahí. Ya. ¿Están viendo la presentación? Súper, Sí, sí. perfecto. Ahí. Muy bien. Silenciémonos nosotras, chiquillas, para que... Sí. Ya. Bueno, cuando Astrid me planteó esta posibilidad, la verdad es que todos los que nos dedicamos a la geriatría, lo único que queremos es difundir el mensaje, ¿ah? Porque es lo que hemos aprendido a través del tiempo, y cada vez que nos juntamos en Santiago para los congresos son como reuniones de empoderamiento, digamos, y de apoyo mutuo, porque hasta hace poco tiempo predicábamos un poco en el desierto, pero lo bueno es que ahora nos están acompañando muchas personas y cada vez hay un poco más de interés, tanto voluntario como obligado, por la situación que nos aqueja como país. Estamos teniendo una epidemia de viejos. Todos dicen que el país está envejeciendo, y eso es falso, el país ya envejeció. Y eso nos plantea eh, muchos problemas, digamos, y muchas situaciones que encontramos en el día a día. Entonces ella me dijo, explícanos un poco de qué es la geriatría. La verdad que es un tema tan amplio que yo todavía estoy tratando de entenderlo después de prácticamente 15 años que me dedico a esto, y pensando en el rol que tienen ustedes, me quise abocar a un tema más bien específico para que ustedes, al momento de enfrentar a un viejo o persona mayor, porque ahora el término adulto mayor ya quedó obsoleto, una persona mayor, sepan con qué situaciones se van a encontrar, o qué respuestas pueden tener, o entiendan las respuestas que van a tener de estas personas. ¿Ya? El envejecimiento cerebral, bueno, está nuestra sociedad, lo que quiere y planea es que todos seamos así. Ah, Pero la verdad es que eso dura un ratito nomás, po. Nosotros desde el día que nacemos empezamos a envejecer, y, y la juventud no es eterna. Algunos están postulándola y quieren hacer investigaciones al respecto, pero la verdad es que eh, no, falta mucho para eso, y tenemos que abocarnos a lo que tenemos en la actualidad. La definición de envejecimiento son cambios morfológicos, fisiológicos y metabólicos que ocurren en los tejidos con el paso del tiempo, que están genéticamente predeterminados. La verdad es que los estudios muestran que si todos viviésemos lo suficiente, todos terminaríamos dementes, y que nuestra vida inexorablemente terminaría como a los 120 años, porque ese es el, el, digamos, registro genético que tenemos de duración de nuestras células. Pero la verdad es que son pocos los que llegan hasta esa edad y que tienen la capacidad de contar qué es lo que sucede a esas alturas de la vida. Y a esto se agrega que estamos en el día a día expuestos tanto a enfermedades como a factores extrínsecos o agentes del medio ambiente que van acelerando generalmente los procesos de envejecimiento,
y acercan al individuo a su muerte. Ahora, si uno quiere entender el envejecimiento como un evento, hay que tener algunos conceptos claros. Primero, que es un proceso universal, todos envejecemos. ¿Ah? Nadie ha conocido al Dorian Gray real todavía, así que todos vamos para viejos. Es un proceso continuo, es decir, desde el momento que se inicia, que es desde el nacimiento, el cuerpo empieza un proceso de cambios y deterioros, que es un proceso dinámico, siempre está, no hay pausas en esta situación, que es irreversible, aquella condición que se perdió o que desapareció o la capacidad que ya no tenemos, eh, no se recupera, que es un proceso progresivo, siempre va en aumento, que es declinante porque significa una merma en tus capacidades tanto físicas como psicológicas, es heterogéneo. Las personas envejecen a distintas velocidades y es inevitable. O sea, volvemos a lo mismo, que para todos es igual, en el sentido de que vamos a envejecer. Ahora, como les decía, es un declinar fisiológico de los órganos y los sistemas, y lo que nos lleva inicialmente a una disminución de la reserva funcional. Nosotros tenemos en general un exceso de capacidad en nuestros órganos. Es decir, tenemos 2 riñones y si perdiéramos uno, aún así podríamos sobrevivir porque el que queda nos compensa, digamos, la pérdida del otro órgano. Tenemos un corazón que está diseñado para latir muchas veces más allá de las necesarias durante los años de vida. Tenemos 2 pulmones y podemos vivir con uno solo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que toda esta sobrecapacidad que tenemos a través del tiempo va disminuyendo. Entonces, después cuando nos enfrentamos a una injuria o a una noxa fisiológica, alguna enfermedad, nuestro cuerpo va a responder con cada vez menos capacidad para responder a este problema. De hecho, si ustedes se dan cuenta, tener fiebre para un lolo, para un joven, significa que se va a sentir mal un rato, se toma un paracetamol y sigue funcionando como si nada. Para un viejo puede significar una multiplicidad de síntomas y de mermas en sus capacidades mientras no se trate adecuadamente. Esto implica que hay mayor riesgo de presentar complicaciones y eventualmente la muerte. Ahora, el envejecimiento usual es nuestro proceso natural, más las enfermedades, más los factores ambientales, más nuestros estilos de vida. Ahora, la salud ha creado un gran impacto en el proceso de envejecimiento porque cada vez tenemos más tratamientos, más medicamentos, más terapias para las distintas enfermedades, pero un investigador que se llama Ken Dishwall dijo que al aumentar la esperanza de vida hemos creado una legión de personas con enfermedades crónicas, dependientes y dementes que nuestros sistemas de salud no están preparados para tratar. Y es un hecho real, o sea, no sé, pues yo egresé de la universidad hace 30 años y cuando iba al hospital, de las 10 camas que había en una sala, 8 pacientes eran jóvenes, había un viejo que estaba más enfermo de los riñones esperando morir porque todavía no existían las diálisis como procedimiento rutinario, y otro que había tenido un accidente vascular y que también estaba tan complicado que lo más probable es que iba a fallecer porque no existían los tratamientos de trombolisis o de reversión de los procesos neurológicos. ¿Pero qué significa eso? Que cada vez nuestros viejos duran más, que siguen con su carga de enfermedades, y eso genera un impacto en la salud pública que nos está afectando, digamos, y carcomiendo nuestras capacidades cada día más. Ahora, estos mismos factores, si los vamos específicamente, los llevamos al envejecimiento cerebral, se trata de un proceso deleterio complejo que, producto de la interacción de estos factores que yo les he mencionado, va afectando a distintas partes del cerebro y lo hace en forma asincrónica y disarmónica. Entonces, dependiendo cuáles sean las zonas del cerebro que se vean afectadas, vamos a tener los síntomas o la evolución que va a tener esta persona.
como les decía yo, nosotros tenemos una reserva fisiológica o funcional. De hecho, ustedes saben que nosotros de nuestro cerebro ocupamos aproximadamente el 10% de su capacidad, y alrededor de los 10 a 11 años de edad se produce un proceso de muerte selectiva de neuronas en que se muere más o menos la mitad porque no las vamos a utilizar durante nuestra vida útil. Así que ahí ya perdemos un conjunto importante de grupos neuronales, y además eh, las enfermedades o los eventos que vayan acaeciendo a la vez del tiempo en nuestra vida van a ir acelerando estos procesos. De hecho, hay una frase acuñada en el medioevo que es senecta ipsa est morbus, que dice que la senectud por sí misma ya es una enfermedad, lo que se contrapone un poco a los principios de la geriatría, que dice que el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de enfermedad. Ahora, como les decía, hay factores asociados al envejecimiento cerebral que son genéticos, el estrés oxidativo que está básicamente dado por nuestros estilos de vida, la enfermedad vascular cerebral, que la cantidad de hipertensos y diabéticos que hay en nuestra población va en un alza exponencial, porque cada día tenemos más jóvenes y niños enfermos por los estilos de vida. Algunos productos que pueden tanto facilitar como enlentecer el envejecimiento. El ácido fólico es un protector neuronal, así como la homocisteína es un factor agresivo. La educación per se o la deprivación neurosensorial tiene mucho que ver en la capacidad de nuestro cerebro de permanecer operativo, y existe una asociación entre la depresión como tal y el deterioro de las neuronas que lleva a una estrecha relación entre depresión y demencia. Entonces, todos estos factores que generan a través del tiempo, que tenemos pérdida de peso y de volumen de nuestro cerebro, ¿sí? Entre los 30 y los 70 años disminuye un 10%, hay un aumento de los surcos y los ventrículos, es decir, las estructuras se van adelgazando, como que se van empequeñeciendo, las estructuras que rodean al cerebro, las meninges, que son las protectoras, se vuelven más rígidas, presentan calcificaciones, hay evidentemente una reducción del número de neuronas. Existe el concepto generalizado de que las neuronas no se regeneran, pero la verdad es que sí lo hacen. Lo que pasa es que la velocidad de regeneración es tan lenta que generalmente no alcanzan a cubrir las pérdidas. En sí, las neuronas que persisten sufren atrofia de sus estructuras de comunicación, que son las dendritas y los axones. La verdad es que muchas veces no necesitamos una gran cantidad de neuronas para funcionar. Lo que necesitamos es que estén conectadas entre ellas. Y eso se logra estimulándolas para que nuestro cerebro se mantenga joven. Existe un sitio en internet que está auspiciado por la Corporación Alzheimer, que se llama, un link, perdón, que es el Decálogo del Envejecimiento Cerebral Saludable, que son 10 consejos que permiten, digamos, que nuestro cerebro envejezca en forma más lenta. Y de eso los principales son la actividad física, así que todos los que nos reíamos de los profes de educación física porque les decíamos cabeza de músculo en la universidad, ahora estamos sonados porque ellos tienen mejores oportunidades de eh, perseverar en el tiempo. La interacción social, la dieta y la estimulación neurocognitiva. El cerebro, como se hace más rígido, tiene menor plasticidad y van apareciendo depósitos de estructuras que son las que actualmente determinan los distintos tipos de demencia, pero que los estudios en busca de la cura de estos problemas, más que demostrar que son la causa, es como que fueran las basuras que van quedando de los procesos que van destruyendo las neuronas. Ahora, si nos vamos específicamente a qué es lo que le pasa a la persona mayor con la edad, cuáles son las características
de los aspectos neurocognitivos que van apareciendo, es una que disminuye las pruebas de fluidez verbal y las habilidades visoespaciales, sobre todo la construcción tridimensional. Es decir, el paciente mayor generalmente conversa más lento, tiene que procesar más la información y la capacidad para visualmente establecer las características de una situación, de poder soslayarla, eh, se va haciendo más lenta. Todo esto hace que los procesos que en general en nuestra vida cotidiana son como automáticos, en ellos son más forzosos y generan riesgos como el de las caídas, porque ellos no visualizan bien las estructuras. ¿Ya? Tienen dificultad para encontrar palabras nuevas o para rememorar las palabras adecuadas para hilvanar una frase. La comprensión de los mensajes complejos y largos está disminuida, porque el paciente tiene disminuida su atención. Además que si ustedes le están acumulando una cantidad de información que el paciente no es capaz de procesar, porque tiene que hacerlo en forma más lenta. Disminuye la solución de problemas, la habilidad de planificación, de conceptos abstractos. Si ustedes conversan con una persona mayor, ellos generalmente son como bastante concretos, o sea, si ustedes les dicen, por ejemplo, que no hay problema con que tengan una situación legal porque la justicia los va a ayudar, ellos no, ellos quieren arreglarse a la antigua o a la forma que ellos quieren, o por eso desconfían de los bancos y guardan la plata en el colchón. Todo eso son cosas propias del envejecimiento. ¿Mm? La atención centrada y dividida suele disminuir, o sea, ya no es solo el problema de que los hombres o comemos chicle o caminamos, sino que ambos elementos están disminuidos porque la atención se resiente, o sea, el paciente se distrae fácilmente o su capacidad de atención hace que las baterías se le agoten rápidamente, entonces pierde eso, prácticamente se queda dormido delante de nosotros. Hay cambios en el control postural y en la marcha. El paciente cambia su centro de estabilidad, tienden a irse hacia adelante, pierden el braceo, que es uno de los elementos del equilibrio, eh, y su marcha se hace más rígida, por eso caminan como un paso como un poco de robot en algunas cosas. ¿Ya? La velocidad psicomotora también disminuye, es decir, hay mayor bradicinesia, es decir, movimientos más lentos o movimientos torpes. El enlentecimiento del procesamiento de la información sensorial también disminuye, es decir, tanto visual como auditiva. Por eso que ustedes de repente le hablan a una persona mayor y ellos como que reaccionan tarde, con un lapsus, o si ven alguna situación también reaccionan más tarde, pierden sus capacidades de reflejo. La memoria sin pistas declina, es decir, típico de la persona que está haciendo algo, está cocinando y sabe que tiene que ir a buscar un ingrediente a la despensa y llega a la despensa y se olvida qué es lo que fue a buscar. Y tiene que volver nuevamente a la cocina, volver a centrarse en lo que estaba haciendo, ver qué lo era y ahí recuerda qué es lo que necesitaba y vuelve a la despensa y ahí sí lo va a encontrar y lo va a utilizar. ¿Ya? El aprendizaje es similar al del joven, pero es más lento. Es decir, no es que no puedan aprender cosas, sino que lo hacen, pero su capacidad es más, está disminuida y, y en ello también influye el hecho que sus capacidades sensoriales van disminuyendo, o sea, no solo el procesamiento de la información en el cerebro disminuye, sino que también tienen problemas visuales o problemas auditivos, que son los que habitualmente hacen que estos pacientes eh, rechacen un poco la interacción social porque se sienten disminuidos ante los demás, porque no ven bien, no escuchan bien, no pueden participar de las conversaciones. Actualmente las conversaciones son súper dinámicas, súper rápidas, y ellos cuando ya quieren opinar algo, ya pasó el tema y ya están en otro. Entonces nosotros deberíamos acoplarnos a ellos o adaptarnos para poder mantenerlos en una conversación y no llevarlos al ritmo que habitualmente lo hacemos. La inteligencia fluida, que es la que relaciona las funciones manipulativas, también disminuye.
aunque las actividades verbales sí permanecen, pero son más lentas. Las pruebas de inteligencia señalan que el máximo de rendimiento de una persona se alcanza a los 30 años y luego poco a poco ese porcentaje va disminuyendo. Además, una de las cosas que más ayuda a la memoria y al funcionamiento cerebral es el sueño, es el descansar. Y ellos tienen problemas para conciliar el sueño porque les cuesta dormir porque generalmente están pensando algunas cosas como su procesamiento es más lento. Su sueño, que habitualmente es como una escalera que va profundizándose por etapas, se hace más superficial, es decir, no completan los peldaños hasta abajo, sino que quedan como en una etapa intermedia, entonces despiertan con mayor facilidad. Y por lo tanto, como no llegan a las etapas más profundas, que son las que más recuperan la capacidad neurológica, el efecto del sueño es menos reparador. Entonces, un poco resumiendo, en el sistema nervioso tienen pérdidas de la percepción, porque ven menos, escuchan menos, analizan menos. Su memoria reciente se deteriora porque en el fondo, como están enlentecidos, no alcanzan a grabar esos procesos. Además que dicen también que es una característica positiva del adulto mayor y como tiene una visión más ponderada de las cosas, rememora o guarda la información que es realmente útil y no aquella que es como spam o información basura. Su coordinación motora disminuye, el sueño disminuye y el control muscular también. Si ustedes se fijan, todo lo que yo les he hablado son pérdidas. Y la verdad es que los adultos mayores, las personas mayores, perdón, eh, lo que viven diariamente son duelos y tienen que procesarlos y adaptarse. ¿Ya? Porque todo es pérdida. Su posición social decae, su posición en la familia también se ve deteriorada porque de ser muchas veces la cabeza pasan a ser parte del montón del grupo familiar, dejan de trabajar, no dejan de ser sostenedores, y pierden a sus amistades, su círculo social se va estrechando cada vez. Mi suegro siempre dice que ya para lo único que se pone un terno es para ir a los velorios, ¿ya? Y en realidad es un hecho muy cierto. ¿Mm? Y ellos tienen, digamos, son los que concentran la hegemonía de valores del mundo externo, es decir, son la sabiduría que deberíamos saber utilizar como sociedad, como lo hacen las culturas asiáticas o originarias de otros lugares, pero la verdad es que nosotros nos basamos en el éxito, digamos, y en la velocidad. Entonces, como les decía, y volviendo a lo mismo, tenemos un menor rendimiento, tenemos alteraciones de la memoria y el aprendizaje, tenemos cambios de la personalidad, cambios sensoriales y perceptivos, que hacen que un paciente mayor tiene una rigidización de los rasgos de personalidad. Es decir, si la persona antes era alguien machista, sus rasgos machistas se van a exacerbar. Si era una persona tosuda, más todavía. Entonces uno tiene que tener mucho tacto al enfrentar a una persona para ir analizando cuáles son las características de su personalidad, porque para permear eso dentro de una discusión, una conversación, hay que saber llegar, digamos, hay que tener hartas herramientas para poder entablar una conversación con ellos. Generan conductas de atesoramiento, de apegamiento a sus bienes, o sea, ellos generalmente esconden cosas y ahí después olvidan dónde las escondieron. No es raro que la persona mayor se paga y guarda su platita y después no se acuerda a dónde la dejó y genera todo un conflicto porque además él genera ideas paranoides de que alguien se la quitó porque se olvidó dónde la guardó, que alguien se la robó y eso genera bastante conflicto en la familia. Se refugian en el pasado porque dicen que todo tiempo pasado fue mejor.
porque era en el tiempo en el que ellos reinaban, digamos, o propendían a ser el ente superior. Como han visto perdidas sus capacidades, tienen sentimientos de inseguridad. Y como yo les decía, hay cambios en las relaciones sociales porque no, ellos se encuentran que están fuera de foco, que no pertenecen, digamos, a estos lugares, tienen reducción de intereses, ya uno los invita a actividades que ellos realizaban con regularidad, dejan de hacerlo. Eh, bueno, el mejor ejemplo yo se lo acabo de dar, para poder conectarme hay mayor rigidez para aceptar los cambios tecnológicos y sociales. ¿Ah? O sea, yo recuerdo a mi madre que no sé cuántas veces le enseñé y le dejé escrito cómo se usaba el microondas. Y ella terminaba calentando la comida en la cocina, ¿ah? Porque la verdad no lograba hacerlo. Y eso lleva a que el paciente, como es inseguro, como está fuera de foco, como se siente, entre comillas, agredido por este entorno, también se vuelve agresivo en sí mismo y es hostil a los cambios o a las conversaciones, a las discusiones, a las relaciones interpersonales. Como yo les decía, esto de los duelos o las pérdidas, ellos tienen un aumento de la vivencia de ellos porque los amigos se les mueren, los hijos se les van, el trabajo se le acaba y su salud se deteriora y por ende disminuye su capacidad funcional. Entonces, nosotros no tenemos que minimizar el duelo, sino que tenemos que reforzarse lo que es un proceso natural y que hay que acompañarlo eh, para que se puedan adaptar a esta nueva situación. Porque si no, el paciente se queda pegado en estos duelos y se transforman en duelos patológicos que generalmente pueden llevar a cuadros depresivos o trastornos de personalidad que hacen que el paciente tenga patología neuropsiquiátrica que es más difícil de tratar. Y en la medida que hemos ido envejeciendo cada vez más, porque son más frecuentes los pacientes de 85, 90 años, que vendrían siendo la cuarta edad, sus pérdidas van a ser más numerosas, porque van a perder más cosas. ¿Ya? Y dentro de los cambios psicológicos, como les decía, se incrementa el temor a lo desconocido, porque para ellos todo es nuevo y no saben cómo enfrentarlo. Eh, y, y todo se transforma o termina en un sentimiento de inseguridad. Ellos siempre están como a la defensiva en muchas cosas porque no saben qué les va a traer o qué les va a deparar el adquirir o asentir o integrarse a una nueva situación. Y por lo tanto, como están aislados, como están angustiados, se frustran porque no son capaces de seguirle el ritmo a las demás personas, y además tienen todas estas pérdidas que los rodean, pueden caer en la depresión y entrar en las regresiones, que es el tiempo que la persona vuelve a los tiempos pretéritos donde sí funcionaba bien. Ahora, todos estos elementos que yo les mencionaba al principio, que son los que eh, generan el envejecimiento cerebral, la única arma que tenemos es la prevención. Prevenir las enfermedades crónicas, prevenir el estrés dentro de lo que se pueda, tener una dieta saludable, aumentar el ejercicio, tratar de que las personas aumenten su capacidad de educación o de mantenerse activos mentalmente y considerar la depresión como un gran factor que hay que tratar de evitarlo. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que nos encontramos con nuestros viejos en la actualidad, que no solamente se resienten o desconocen el mundo exterior, sino que dentro de sus mismas relaciones o de su misma familia no saben muchas veces con quién están tratando. Lo ideal es que llegáramos con viejos como ellos, que John Glenn a los 77 igual se subió a un transbordador, o la señora ahí que es capaz de interpretar una pieza musical sin grandes problemas. Eso. Gracias.
Muchas gracias, Gregor. A mí me quedó la pincelada, la encontré súper buena. ¿Cachaste? Pero full lo que te contaba yo que más o menos nos interesaba. Yo tengo una pregunta concreta. A mí me ha tocado hacer, sobre todo este año, varias mediaciones de padres ancianos que le piden a los hijos, ya sea alimentos, vale decir pensión alimenticia, o que les piden derechamente cuidados. ¿Ya? Y lo que me pasa es que no sé cómo empoderar a esa persona mayor frente a sus hijos como mediadora, porque en el fondo nosotros tenemos que tratar de tener una cierta igualdad entre las partes, entre las personas que están en la mediación. Y muchas veces la persona mayor llega muy disminuida porque o entra en silla de ruedas, o los hijos le tienen que ayudar a sentarse, o entonces tú sientes que la posición de esa persona muchas veces es casi pidiéndoles disculpas por la molestia de pedirles algo. ¿Cómo la empodero? ¿Desde qué, o sea, qué herramienta puedo yo utilizar con esa persona como para que esa persona se sienta como más dueña de la situación? ¿Qué hago? Le hablo con frases más cortas? ¿Le explico menos, pero más conciso? ¿Qué hago para que esa persona agarre como más confianza? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que lo que planteas, o sea, la pregunta es súper buena porque es un problema que no solamente se ve en las mediaciones, o sea, en la actualidad uno de los casos que tenemos, antes nosotros, cuando hospitalizábamos a un paciente en situación de calle, lo tratábamos como caso social, porque él no tenía, ya fuera joven o viejo, si vivía en la calle, él no tenía una red de apoyo. Pero en la actualidad lo que estamos viendo es que como las familias se han ido achicando, las redes de apoyo, por ende, también. Y lo que nos encontramos ahora son los que llamamos los sociosanitarios, que son pacientes que en general tienen un lugar donde vivir, tienen los recursos para vivir, pero no tienen una red que se haga cargo de ellos. Y son nuestros pacientes sociosanitarios. Eh, yo creo que la forma de empoderar a una persona de las características que tú planteaste, uno es decirles que en el fondo la ley está de su lado, que es su mejor argumento. Y dentro de la mediación intentar también contraatacar con la inversión de roles. O sea, uno nunca sabe cómo fue un papá o una mamá durante su vida, o sea, si realmente creó lazos con sus hijos. Pero, eh, pero de alguna forma u otra los llevó a su condición actual. Entonces ahora viene la de vuelta de mano. ¿Mm? Mm. Y la verdad que al final yo lo que he visto que lo que dentro de las trabajadoras sociales que hay en el hospital, lo que más resulta casi son las amenazas, de que tienen que hacerse cargo, digamos, porque es la condición o que el paciente, digamos, tiene sus recursos y que, como yo te lo planteaba la otra vez, donde debería existir un mecanismo que el Estado se hiciera cargo de esos bienes, porque en el fondo Exacto. la familia está esperando que el viejo se muera para repartirse Exacto. la Claro, casa. absolutamente. ¿Ah? Y en realidad lo que Totalmente. deberíamos tener es una agrupación que, o un ente que tomara esos bienes y los distribuyera y lograra que la persona pudiera vivir con ellos hasta el fin de sus días. Sí. Entonces, la verdad es que es difícil empoderar a un viejo, salvo explicándole que está en su derecho, que la ley lo ampara dentro de las posibilidades y como te digo, siempre todo tienes que buscar cuál es el lado que más le gusta a él dentro de la conversación. O sea, yo cuando muchas veces enfrento a un paciente está reticente a ser evaluado desde el punto de vista médico, le empiezo a conversar veo si estoy en su domicilio, si es que le gustaba el fútbol, le gustaba salir a pescar a la casa y le busco por ahí la conversa y le cuento una historia, le cuento un chiste, le tiro una talla y de ahí voy entrando, lo voy permeando para poder interactuar con él. Sí. Bueno, a mí lo que me ha resultado un poco es
La última vez fue súper dramático, era una señora de 94 años con 8 hijos. Y el otro problema es que de esos 8 hijos había 6 que también ya eran personas mayores. Entonces es súper complicado. Eh, pero la señora estaba bien clarita de mente, estaba súper sorda, pero clarita de mente. Entonces yo le pedí que me contara más o menos cómo era un día de ella cuando los hijos eran chicos. Y ella empezó a contar a qué hora se levantaba, cuánto demoraba en que estuvieran todos listos para llevarlos caminando a la escuela. Ella se tenía que volver caminando al campo, y después tenía que ver qué les hacía de comida y buscar, porque eran gente de campo con recursos muy limitados y todo. Y sabes que los hijos se empezaron a mirar unos a otros y como que igual sirvió bastante, porque como que se dieron cuenta que la señora tenía muy clarito todo lo que había hecho en el fondo durante toda su vida. Y ahí como que se dio un poquito más el diálogo, pero en general son situaciones súper, súper complicadas de tratar en mediación. Sí, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo una cantidad de historias de hijos que dejan en el desamparo a los padres que he ido juntando a través del tiempo, o que de una gran masa de hijos son uno o dos los que se hacen cargo y el resto brillan por su ausencia. Mm. Eh, no Y se además cuando consideran son hartos responsables. hijos, es terrible porque hay bandos. También, Entonces, también. súper difícil, súper difícil. Sí, sabes que yo Sí, quería aportarte, Astrid, mira, algo parecido de lo que tú acabas de mencionar, también con una persona, un adulto mayor, que en realidad tenía sus bienes, ya, eran 6 hijos en total, había una hija que se había dedicado a cuidarla, pero tal como tú mencionabas y el doctor, muchas veces también estos hijos son adultos mayores y que están con problemas. Entonces el médico a la cuidadora, a la hija cuidadora, no podía hacer fuerza, ¿ya? De tomar a la mamá, qué sé yo. Y por eso en el fondo se reunió como para que le ayudaran, digamos, a ver cuál era la forma de que le pudieran cooperar los otros hermanos que estaban totalmente ausentes. Y mira, fue muy larga tuvimos muchas sesiones, ¿ya? Yo pensaba y decía, ¿qué más les pregunto para que reaccionen? Y en vez de empoderar a la señora, porque la señora en realidad ella era una ayuda, no era que era todo el gasto, te fijas, era una ayuda, porque ella inclusive tenía terrenos, la señora le arrendaban las cosas. Entonces una vez que la habíamos visto en la situación, que la señora no estaba desvalida, ¿ya? Y que solicitamos dentro de las opciones que averiguaran costos de cuidadores, etcétera, de repente se me ocurrió preguntarle, tú le preguntaste a la señora, ¿te fijas cómo había sido ella como mamá? A mí me resultó preguntándole a los hijos, ¿cómo había sido su mamá con ellos? ¿Te fijas? Y esa fue como mi pregunta del milagro, como dice la Marina Suárez, Claro. porque eso gatilló y les hice que me contaran, ¿te fijas? Y empezaron a recordar. Entonces yo le dije, bueno, o sea, su mamá ahora, ponle tú, si fue como usted dice, que usted le entregó esto, y ni siquiera le está pidiendo un 100%, le está pidiendo un mínimo de ayuda para que su vida sea mejor, ¿te fijas? Pero Claro. tal como dices tú, son cosas que se van dando, cada caso es un mundo distinto, porque las familias somos todas diferentes. Y acá me funcionó de esta manera. A ti te funcionó preguntándole a la señora, ¿te fijas? No, Empoderando a la señora. y también hay casos donde francamente no funciona porque la señora es atroz, po. A mí me tocó otra viejita, también con muchos hijos. Resulta que la señora le sacaba la mugre y la señora caminaba ahora con un palo, se apoyaba en un palo. Y en un minuto esta señora se enoja y se para y agarra el palo y dice, y aquí la que manda soy yo y yo les voy a pegar a todos. Y ella estaba clarita, no estaba demente, pero ella tenía tan metida esta cosa de la disciplina por castigo, que no, entonces los hijos me decían, ¿cómo pretenden que nosotros la cuidemos?
si esta señora es así, es agresiva, no rajuña, no pega, no, o sea, fue súper, uno se ríe ahora, pero de verdad que es súper dramático. Complejo. Sí, hay de todo. Oye, un millón de gracias. Se cayó. Quería preguntar, se cayó. Wow. Bueno, esperemos a que vuelva. Puta, ojalá vuelva, que pueda entrar de nuevo, pero seguramente va a entrar de nuevo. Sí, seguro. Chuta. Justo le quería hacer una pregunta. No, pero es un mundo, ustedes hubieran visto a esa viejita en la sala, los tuve que atender en la sala de espera porque era la viejita y 9 hijos, no caben en la oficina. Sí, ahí hay que La señora ver. se para con el palo y hasta yo arranqué porque te juro que ya veía que me llegaba un palo en la cabeza. A mí. De verdad, sacó una fuerza de no sé dónde y agarró el palo y una cara de furia. Te morí. Sí. Bueno, y lamentablemente también veces que los han Ay, dejado muteada María abandonados. Inés. Sí, los han dejado abandonados y eso implica que incluso no se les puede obligar a dar pensión Ah, alimenticia. claro, claro. Están Sí. desligados de ellos. Eso también me tocó una vez una viejita con 2 hijas y la hija le dicen, ¿y usted con qué cara nos viene a pedir plata, señora? Si usted nos regaló, nos vino a conocer a los 12 años. Claro. Y yo, Sí. Mira, yo tuve un caso de que la madre tenía problemas de salud mental atroz, también había maltratado, los abuelos habían criado a las 2 hijas, ¿te fijas? Pero acá la diferencia, ponle tú, de que las niñas sabían que lo que único que les interesaba a la señora era plata, ¿ya? Pero ellas en ese sentido fueron bondadosas, ¿ya? Y entregaron una pensión como mínima. ¿M? Ya. Porque en realidad por todo el historial que las hijas tenían, no deberían haber ni siquiera aportado a este ser humano, te significa que ahora estaba en apuro, pero tuvieron ponle tú, la voluntad de ser bondadosa y que iba también, ponle tú, en beneficio de ellas, porque ellas querían cambiar ese círculo, ya, de agresividad, Ahí etcétera. volvió Gregor. Sí, ahí Sí, está. sí. Y La está Pamela te quería conectando. preguntar algo, Gregor. A ver, ahí está conectando el audio. Está conectando el audio, sí. Sí, pero ahí. Gregor, volviste, gracias. Sí, Oye, sí, yo tuve justo un te quería problema hacer una técnico. consulta en relación a lo que manifestaste al principio, porque yo tengo la mirada desde la perspectiva jurídica en relación al tema de personas mayores como concepto, y quería saber cuando tú señalaste que adulto mayor ya estaba obsoleto y que ahora era persona mayor, ¿cuál es el argumento que me gustaría saber desde tu mirada, digamos, de eso? ¿Cómo? Para el cambio de ¿Por qué? concepto. ¿Por el cambio del nombre? ¿De concepto? Claro, porque antes se hablaba de adulto mayor y ahora Persona. que es persona mayor. Y esto tiene que ver, por eso digo que yo tengo desde mi mirada, pero quería saber si es que desde tu expertise y tu especialidad hay a lo mejor alguna, porque como persona, entendiendo que somos todos personas, y tal como se menciona, personas con discapacidad también se señalaría personas mayores, o sea, como definiendo aquello, pero quería saber si es que a grandes rasgos, digamos. Pero No, quería saber, la verdad es que es un concepto que viene acuñado del último congreso de geriatría que fue el año pasado y que básicamente se refiere por darle una orientación de individualización de la persona mayor, darle mayores características, que adulto es como muy impersonal, es como muy de bioestadístico y no de lenguaje humanista, ¿ah? De una persona con características individuales. Entonces, yo creo que va más por ese lado. ¿Mm? perfecto, de alguna forma tiene que ver más o menos un poquito con lo mismo, que viene desde la convención el otorgarle este derecho de que se les manifieste y se les manifieste como personas previamente tales. Y la segunda consulta, te doy el tiro la palabra, Natalia, porfa, es que a ustedes como desde el ámbito, digamos, de la salud,
tienen conocimiento en relación al tema de la Convención Interamericana de Derechos y de Protección de las Personas Mayores. Es que de alguna forma esta convención baja a nivel del área salud específicamente, porque todo lo que tú manifestaste está directamente ligado. Sin embargo, si yo sí hablo con algunos psicólogos o con algunas especialistas, no muchos tienen conocimientos de la convención propiamente tal, y que como convención es el paraguas que nos abre para que todos tengamos conocimiento. Entonces, también eso quería saber, por favor. O sea, los que participamos activamente de la atención geriátrica, sí estamos eh, interiorizándonos permanentemente. De hecho, en el Congreso de este año, que es a fines de este mes, eh, que están invitadas si quieren ir a darse una vuelta a conocer el mundo de la geriatría, que afortunadamente reúne a muchos profesionales jóvenes. Ha despertado mucho interés en ese sentido. Eh, Siempre hay módulos que retratan cuáles son las novedades, tanto del punto de vista legal, del punto de vista social, cuáles son los conceptos, digamos, nuevos que se han acuñado a nivel de la OMS o de la OPS. Así que sí, nos estamos informando al respecto. Muchísimas gracias. Natalia levantó su mano. Sí, disculpa. Bueno, respecto a lo que preguntaste recién sobre el concepto de persona mayor, el Ministerio de Salud baja la información respecto de que Chile se alinea con como, con la Convención de la Protección de los Derechos Interamericana, la protección de los derechos de las personas mayores, y se utiliza el término de persona mayor respecto de la perspectiva de género, porque antiguamente era adulto o adulta y persona se utiliza como más global, y esa información está bajada desde el ministerio a las personas que trabajamos en salud, respecto de no solamente del concepto de persona mayor, sino también de terminologías como eh, cuadros clínicos, como condiciones, por ejemplo, de dependencia. Se lo voy a mandar a Astrid, porque yo tengo el documento, que está bien bueno, seguramente ustedes también lo manejan, pero que dejamos de hablar de postrados, dejamos de hablar de demencia senil, y se aterriza, o sea, perdón, se actualiza en función de lo que se ratifica en la convención, y estos términos que ya tienden a ser también menos violentos y más, bueno, y es la forma correcta hoy día. Ay, genial, mándamelo, yo se lo reenvío a las chicas. Noé. Gracias, Natalia. Está muteada. Ya, Noé. ¿Y se escucha? ¿Aló, se escucha? Ahora sí. No, Sí, ahí Ahora ¿Se sí. escucha? sí. Ah, ya. Tenía una pregunta para el doctor Gregor en relación a cuando empezó la diapositiva. Me llamó mucho la atención como las imágenes que mostró como de estas personas que eran jóvenes y, y hablaba más o menos como del prospecto de lo que se desea alcanzar en relación a la adultez, a la adultez mayor actualmente, hablando en el mundo actual. Me llamó mucho la atención y no sé si él tiene pacientes adultos mayores que busquen ese prospecto, así como de verse más jóvenes, de tener una alimentación más saludable, porque siempre estamos hablando de adultos mayores que tienen una calidad de vida quizá un poco más empobrecida, pero no sé si tiran adultos mayores que realmente se ven mucho más jóvenes o tienen una calidad de vida mucho mejor. No sé, me gustaría saber desde su perspectiva y su trayectoria. O sea, bueno, si nosotros utilizamos el término que es envejecimiento exitoso, que significa que la persona mantiene funcionalidad, mantiene capacidades, más allá de lo que uno esperaría para su condición etaria. Eh, y por eso les decía yo que esto es súper heterogéneo, porque de repente uno tiene pacientes de 65, 70 años que están postrados, y hay, no sé, yo una vez me crucé en un trekking con unos europeos que eran bordeados los 80 y algo, y subían más rápido que yo la montaña. Entonces, eh, la verdad es que nosotros todavía estamos en pañales, porque culturalmente la geriatría nuestra está muy atrasada, haciendo que
dentro del contexto latinoamericano, junto con Argentina, yo diría que estamos a un paso más adelante que el resto de los países, pero con respecto a lo que es Europa, ellos han ido y venido miles de veces en distintos conceptos que han desechado, han vuelto a retomar, y la verdad es que está claro que los hábitos y ciertas conductas son las que mejor generan, digamos, un envejecimiento exitoso. De hecho, cada vez que se inaugura el Congreso de Geriatría, muchas veces los presidentes decían en su conferencia plenaria, aquí deberían estar los pediatras, porque en realidad nosotros deberíamos educar a los niños en cómo deberían ser sus estilos de vida para llegar a ser unos viejos saludables, ¿no? Totalmente de O sea, acuerdo. básicamente es eso. O sea, se nota más preocupación, hay más gente, más adultos mayores que hacen ejercicio, que van a los gimnasios, se tratan mejor sus enfermedades crónicas, eh, pero la gran masa todavía está aislada de eso. ¿Me quedó claro, doctor? ¿Ese envejecimiento exitoso es parte como de una definición que se está trabajando? Sí, ¿O sí, sí, el envejecimiento exitoso Claro. es que pese a estos agentes externos, si yo controlo aquellos que puedo, sobre los que tengo alguna injerencia, voy a tener una mejor calidad de vida, básicamente es eso. Puede que yo no sea un atleta, pero si me cuido voy a poder estar bien, si me mantengo culturalmente activo, lo más probable es que voy a perdurar en el tiempo, pero eso está dado mucho por lo que yo haya hecho en el antes. Después es puro apagar incendios, no es prevenirlo. ¿Mm? Claro. Claro, eso tendría relación, Gregor, con el envejecimiento activo y saludable, de alguna forma que está establecido en la Convención, ¿no? Como de Exactamente. esto de que la sociedad debe tender, porque de alguna forma lo que será, ¿no? Esto que tú mostrabas es como ni siquiera lo que las personas mayores tienen, sino que como sociedad estamos acostumbrados a mirar desde lo bonito, y que tenemos características supuestas de bonito, tenemos características supuestas de lo que es bueno y malo, o sea, todo es desde la mirada, digamos, de las creencias que tenemos actualmente. Entonces se supone que esos cuerpos esculturales sería lo bueno, lo satisfactorio. Y desde ahí, claro, la convención también acuña este envejecimiento activo y saludable, y que como tú bien dices, esto parte incluso desde la concepción prácticamente, ¿no? Del ser humano. Y Es tenemos correcto. una... O Habrían sea, si como, usted- disculpa, habrían como dos tareas, ¿no es cierto? Una de educar, ¿no es cierto?, para tener un envejecimiento, digamos, saludable Oso. a través del tiempo. Y la otra tarea más imperiosa es qué hacemos con esta cantidad de adultos, incluyéndome, que tenemos, ¿no es cierto?, para que tengan una vejez más digna. ¿No? O sea, como que hay dos trabajos paralelos, no uno primero que el otro, son paralelos. Concuerdo. sí, yo creo que tiene toda la razón y la verdad es que lo primero que tenemos que aceptar es hacernos cargo como sociedad de lo que estamos viviendo. Porque, como yo les decía al principio, o sea, se habla de que estamos envejeciendo, de que Chile va, pero no sé si el otro día escucharon la noticia de que por primera vez Chile tiene estadísticas de crecimiento negativo. La natalidad en Chile es menor de 2. Sí. ¿Ah? Entonces quiere decir que de aquí para adelante el envejecimiento va a ser mucho más acelerado en nuestra población estadísticamente, porque ya no vamos a tener niños que contrarresten eso. Y la verdad es que si, si nosotros tomamos como sociedad esos elementos y si pudiéramos establecer políticas y acciones de prevención, nos encontraríamos mucho menos problemas a la hora de enfrentar estas situaciones. Eh, es como si yo al viejo, porque no hay que tenerle miedo a la palabra viejo, al viejo o la vieja la saco a pasear
la hago caminar, la junto con otras personas de su edad que interactúe, que socialicen. Lo más probable es que voy a evitar o voy a alargar el periodo en que esa persona se va a encamar y no va a salir más de su habitación y lo vamos a tener transformada en un paciente dismóvil o postrado porque nosotros logramos que él se mantuviera más activo. De hecho, hay estudios que muestran que dependiendo de la cantidad de músculo que tenemos, es la proyección de cómo va a ser nuestro envejecimiento. Por eso les decía yo que el primero de todos los factores del decálogo es la actividad física. Porque antes la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, se tomaba como un factor dentro de un síndrome más grande, se llama fragilidad. Pero la verdad que hace años ya, varios años que la sarcopenia pasó a ser un síndrome como tal. Y los europeos tienen laboratorios estudiando y por eso mueven a la gente. eh, y acá en Sudamérica hay una actividad, digamos, un programa desarrollado por una profesional brasileña que se llama Agita Sao Paulo, que tiene a todos los viejos bailando y haciendo ejercicio para que se mantengan más tiempo activos. Y es totalmente, piensen ustedes que nosotros en el hospital al paciente añoso lo tomamos, lo metemos en una cama, como el paciente añoso desconoce el lugar, se agita un poco, se pone medio hostil, medio agresivo, lo amarramos, porque ve toda esta gente de blanco, de azul, de verde, de distintos colores que no conoce, que no procesa, y lo tenemos planchado en su cama. Y un paciente encamado por cada día de cama pierde el 1% de su masa muscular. Un paciente en una semana, un paciente joven que está acostado una semana, pierde alrededor de aproximadamente 1,5 kilos de masa muscular. Y se demora como una semana y media en recuperarlos una vez que vuelve a la actividad. Un paciente añoso que pierde el 1%, que pierde el 7% de su masa muscular en esa semana que está encamado, va a demorar a lo menos 6 meses en recuperar ello, si es que lo recupera. Y va a quedar limitado, le van a doler más las articulaciones, o sea, nosotros mismos de repente siempre hemos dicho que el hospital es el creador de pacientes postrados porque llegan caminando y se van en camilla. Y cuesta, porque nuestro sistema de salud, como tiene sus limitaciones, de repente el paciente tiene que hacerse un examen y le dan hora para la semana siguiente y es una semana más que va a estar encamado porque no hay espacio donde alguien lo haga caminar, donde tenga atención kinésica eh, personalizada, ¿ya? De hecho, la pandemia nos ayudó en eso, que como aumentó el número de kinesiólogos pudimos indicar muchas más actividades en los pacientes. Pero, por ejemplo, yo hice mi práctica en el hospital de Limache, que era un hospital de 80 camas, bueno, no es muy grande, pero ahí todos los pacientes tomaban desayuno en pie y juntos, en un hall, juntaban a todos los viejitos y viejitas juntos ahí en el hall y tomaban el desayuno y después los mandaban a hacer ejercicios toda la mañana. Entonces, era otra visión y realmente yo vi casos excepcionales, o sea, gente que llevaba meses postrados y salían de ahí caminando. Entonces, la reversión se puede hacer, las cosas se pueden manejar, pero tenemos que estar claros cuáles son nuestros objetivos y cómo, a qué tenemos que apuntar. ¿Mm? Yo un tiempo fui asesor del Servicio de Salud en temas geriátricos y las órdenes que llegan del ministerio de repente dependen de gente que no sé si no está muy metida en el tema o escucha cosas, ¿no? Porque, perdón, nosotros tenemos como obligación en el hospital que cada vez que ingresa un paciente adulto mayor o mayor de 65 años, se le aplica una escala que es el índice de Bartel, que habla de autosuficiencia. Entonces hay que hacérselo al ingreso y hacérselo al egreso. Pero el objetivo de esas escalas es para que uno pueda desarrollar un plan de cómo recuperar lo que haya perdido ese paciente e incluso llegar más allá de cómo llegó. Y la verdad es que aquí la encuesta sirve para que engruese más la ficha y para mandársela después como estadística al ministerio, porque no se hace absolutamente nada al respecto.
Entonces, información hay mucha. Ya sabemos que Ñuble es la región más vieja del país, que es la más frágil también en muchos sentidos, que tenemos muchas carencias, que tenemos mucha población rural, de extrema pobreza y todo, pero acciones concretas, pocas son las que se desarrollan. O sea, de hecho, a forma anecdótica, en el hospital habíamos 2 médicos que teníamos algo de conocimiento de la geriatría. Y empezamos a luchar por tener una sala, porque pacientes nos sobraban, o sea, ni siquiera era ir a buscar una cosa externa, ya los teníamos en el hospital, una sala donde poder manejar a los pacientes geriátricos para ir demostrando cosas. Y siempre chocamos con nuestras jefaturas porque decían, no, que la geriatría es porque los viejos quieren más tiempo en cama. O sea, de hecho, estábamos hablando de mucho desconocimiento. Y al final mi colega se jubiló, pues, ahora ya entró al grupo y no logramos nada. Recién ahora llegó otro geriatra al hospital y esperamos de aquí a un par de meses poder empezar a hacer algo porque tenemos más apoyo de las autoridades hospitalarias. Eso iba a comentar. Hola, muchas gracias por la exposición y por las eh, respuestas a las preguntas. ¿Será de pronto también un poco de voluntad de las personas que participan en todos estos trabajos en donde hay personas mayores? eh, no solamente que tenga que ver con el desconocimiento, sino que de pronto incluso los egos por las jefaturas que tienen como para poder ir abordando la problemática desde un punto de vista un poco más activo y que permita eh, concretar algunas mejoras en la manera de ir trabajando. Yo creo que todo suma. Es una serie de eventos, o sea, hace tiempo hubo un congreso en Italia que planteaba terapias nuevas, terapias que eran de bajo costo, que eran más integradoras en muchos aspectos, eran de varias áreas de la salud, y se hizo un análisis, una revisión de trabajo, cuáles eran los problemas para incorporar estas terapias que lo único que ofrecían eran beneficios para los pacientes y el mayor factor era el ego, de aceptar estos cambios o de aceptar estas nuevas tendencias. Pero al mismo tiempo, si uno analiza acá en la zona, no sé, pues yo conozco a la doctora Claudia Sáez, que es geriatra del Hospital Higuera, que ella ha logrado mucho, pero a fuerza de mucho esfuerzo personal, de catetear, de caer mal, de gritar, de patalear, y poco a poco ha ido expandiendo su unidad. Pero no porque tenga una política del servicio de salud respecto a ello, sino que solamente por su empuje. Y Doctor, una perseverancia pregunta. propia por convicción propia, me imagino. Claro, claro. Eh, Quizás que a nivel del Ministerio de Salud se pudiera crear, digamos, el programa de salud del adulto mayor con mayor fuerza, porque cuando nosotros colocamos en el sistema de salud el programa del adolescente, realmente se aportaron recursos al programa adolescente, se hicieron servicios amigables para el adolescente, tuvimos gente preparada para el adolescente y se les dio otra mirada más integral, porque los niños, bueno, es fundamental. Yo creo que quizás esa parte pudiéramos focalizar mayores recursos, que el ministerio se preocupe de tener el programa del adulto mayor, como usted dice, con prevención y promoción. Ahora, la pregunta mía es, ¿no hay nada de químico o algo que evite el deterioro cognitivo? Porque lo que usted me dice es, claro, hay que tener unas buenas redes sociales, hay que tener una buena dieta, ejercicio, etcétera. Claro, cuando el adulto es autovalente, yo podría pensar que lo podría hacer, pero si yo me quedé la cadera y quedé postrada, no puedo hacer nada, po. O sea, alguien me da de comer, no puedo juntarme con la gente, converso poco, no puedo hacer ejercicio, chuta, me volví, al tiro me fui al Alzheimer o qué sé yo, rapidito. Pero es que, por ejemplo, hay pacientes de 95 años que se han fracturado la cadera y le han hecho el recambio
de su prótesis, o sea, le han colocado una prótesis y andan bastante bien. El problema es que después que le ponen la prótesis, el programa no incluye que tenga atención kinésica personalizada y súper dirigida, digamos, a la rehabilitación. Ya les dan unas sesiones y hasta ahí llega. No se hace un seguimiento de ese paciente. Habría que tener una Teletón para personas mayores. Sí. O sea, sabes que mientras más escucho, más me convenzo de que desgraciadamente somos el país de los programas. Entonces está el programa para el fracturado de cadera y por otro lado está el programa para la demencia y por otro lado está la parte social. Entonces, yo creo que debería haber casi que un ministerio de las personas mayores, un ministerio, porque, sí. porque esto debería estar todo coaccionado, Exacto. porque no puede ser que vivamos de programas. Entonces, no, es que hay un plan piloto para implementar un programa en la municipalidad de Renca. Ya, maravilloso. Pero al viejo de Chiloé no le sirve para nada, porque hasta que le llegue, le va a llegar al nieto del caballero de Chiloé el programa, si es que fue exitoso. ¿Cachai? Entonces, son montones, yo creo que hay un montón de energía que se pierde por la desarticulación, porque además en el Chile Atiende no tienen idea qué están haciendo en la MUNI y en la Eso MUNI sí. no tienen idea lo que está haciendo el Eso es Senama, verdad. el Senama no tiene idea qué está haciendo el Servicio de Salud. Entonces, la desarticulación es lo que yo creo que hace perder mucha energía, recursos, empuje y todo. Exacto, ¿no? Tú tienes toda la razón, toda la razón. De hecho, yo hoy día fui a un kinesiólogo y no sabían que atendían ahí, o sea, todo el mundo, no tenía idea que aquí atendía, perdón, Pero claro, funcionaria de entonces ahí. así como hay un ministerio de la mujer, ¿por qué no hay un ministerio de las personas mayores? Por eso, para allá tenemos que ir. Con la Pero ¿cómo empezar? cantidad que hay y que va a haber y de la que Y vamos a va a ser haber, totalmente de acuerdo. Para allá tenemos que ir, pero tenés que empezar por algo. Por eso se requieren redes de apoyo Exacto. y no podemos seguir trabajando aisladamente. Tenemos que trabajar de forma comunitaria, tenemos que Políticamente. conocer el resto de las personas que trabajan en esta misma línea y de esa manera ir armando y articulando, como bien dicen ustedes, maneras de abordar los problemas comunes, pero de una manera que sirva al máximo de población posible. No puede ser que los programas estén todos dispersos y que no sepamos dónde está trabajando uno. Los temas jurídicos son, o sea, la ley es la misma, las normas son las mismas, se tiene que aplicar de la misma forma. ¿Y por qué tanta diversidad y tanto criterio diferenciado para las atenciones? Entonces, Pero mira, necesitamos visibilizar toda la problemática y concentrar también las energías para no seguir perdiendo esfuerzos, que además estamos en un grupo en donde no tiene tiempo para esperar a que las cosas se resuelvan desde allá del limbo y bajen acá a la realidad. Pero recuerda que la medicina familiar que se impuso ahora en los CEFANes de los consultorios de todo el Ministerio de Salud tiene la mirada completa de la familia y se hacen, digamos, todas las semanas estudios de familia, se visita al viejito, el postrado lo tenemos trabajo para los cuidadores, o sea, hay harto que se ha hecho. Dime nomás, Pame. No, estoy de acuerdo contigo, Marinés, pero eso no va. O sea, yo trabajo permanentemente con los spam en forma directa para efectos de poder conseguir la información que necesito para los juicios y no les da. Hay muchos, por ejemplo, hay muchos spam que no tienen postrado, hay otros que no tienen para efectos de poder ir por lo menos 2 o 3 veces a ver a las personas. O sea, sí, están los programas, pero absolutamente falentes y carentes Recursos. de recursos y de gestión, porque hay muchas cosas que también son de gestión, que no es solo plata, sino que es la plata gastada de forma poco eficiente. Pero también existe de pronto el personal, pero no existe un vehículo para que vayan, por ejemplo, a visitar a una persona. Una cuestión tan básica. Hoy en la mañana, por ejemplo, andaba una chica, una enfermera, haciendo visita domiciliaria
y acá en el sector, y andaba con su propio vehículo porque no hay vehículos para ir a hacer las visitas. Entonces, o sea, tiene que existir nuevamente la voluntad, como dice nuestro expositor, que con gran esfuerzo la persona del Hospital de las Higueras ha ido consiguiendo, pero porque hay una voluntad propia, hay un interés casi personalizado en que la cuestión funcione. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, de alguna manera creo yo que nosotros estamos en una situación privilegiada de tener este espacio de conversarlo y tener la Sí, oportunidad de tener las miradas diversas de los distintos profesionales. Yo estoy súper contenta con la exposición que nos hace el geriatra porque creo de que nos permite fortalecer de nuevo la idea que traemos exacto. originalmente. Gracias, gracias. Gracias, gracias, sí, realmente. Gracias. El PowerPoint lo podrá compartir, está muy bueno. Sí, yo creo. Ay, Sí, no hay sí, problema. por Yo se favor. lo hago llegar a Astrid. Ya, Perfecto. genial, Yes. genial. Muchas gracias. Bueno, son las 20:25 y en plan de, Gregor, te cuento que nosotros siempre intencionamos, de repente se nos pasa un poquito, hacer las reuniones de 1 hora para que para todas sea algo cómodo, agradable y que no digan, ay, no voy a ir a esta reunión porque dura mucho. Pero tu exposición ha sido demasiado interesante y se alargó, así que te lo Pasaste, agradecemos, muchas pero gracias. no, es que Muchas gracias. te pasaste, en Muchas serio. gracias. No, ha sido un gusto, un placer. Muchas gracias. Así, Muy para lo que yo. interesante y nos ayudas mucho a esto que queremos nosotras como mediadoras, tener mayor conocimiento de las personas mayores, de saber cómo enfrentarnos a ellos, de saber cómo enfrentarnos a la familia, de poder tener herramientas que nos permitan y ir valorándolas más también, porque estamos con cosas, y todo yo creo que nos ha costado un poquito también hacer el cambio a Switch, pero no. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y maravillosa la exposición. Te pasaste. No, Gracias, gracias. Astrid. Muchas gracias. No, Gracias, agrego las gracias. gracias, agrego nomás. Muchas Agrego ya gracias. la actriz. Te pasaste. Adiós. Saludos a la papi. Dale. Gracias. Chao. Bueno, estamos Chao. viéndonos entonces el jueves subsiguiente y tenemos muchos Perfecto. invitados, así que yo creo que vamos a tener que ver si lo hacemos cada 15 días Sí. o vamos Sí, adelantando. eso es verdad. No, cada 15. Complicado todas las semanas para mí, por lo menos. A mí me Sí, por cuesta favor. todas las Mucho. semanas. Prefiero concentrarme y no faltar cada 2 semanas Sí, antes de estar Sí. todas las No, semanas y sí, cada faltando. 15 días nomás. Sí. está bien, está bien. Ya, entonces, ¿cuál Besos sería el gigantes. orden? Porque perdonen lo egocéntrica, pero a mí me da lata no estar cuando hable la Carolina, o sea, la Catalina. No, obvio. Pero Oye, ¿tú cuándo tienes que viajar? Yo viajo del 12 al 20 y llego de vuelta el 28 De de octubre. 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 cambien, Ah, pues, cambien conmigo, porque yo puedo hacer ningún problema, que esté primero la odontóloga y después yo. perfecto. Entonces, Mayril, ¿En 2 pero semanas Mayril, podría ser la Catalina entonces? ¿O en 4? Primero viene la Noé, después la Catalina, y después yo. Ah, perfecto. En 4 semanas sería entonces la Catalina. Mm. ¿y Ya, cuándo para viaja compartir. alcanza? Marienes? ¿Te alcanza? La Catalina es... es que la Noe llegó después. La Natalia es una ortodoncista geriátrica, bueno, es una... Odontogeriatra. 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 Así como hay ya. odontopediatra, ella es odontogeriatra. geriatra. Entonces, bueno, vamos a tener Es como... que no, en 4 semanas voy a estar volando. Sorry. Pero Justo después de cambia con Noé y después sigue Sí, Noé y Marines. serían 2 ningún semanas. problema. Claro. Que cambies Súper. con Noé Cambiamos y de después, claro, Claro, primero la odontóloga, después la Noé, después yo. Perfecto. claro. Ya, Súper. 12 Genial. meses. Entonces, Ya, bueno, Yo, entonces hay que la Catalina pueda en 2 semanas, pero nos vamos Ya. comunicando. yo les quería preguntar, chicas, porque cuando me toque exponer, yo voy a hablar sobre la discapacidad intelectual Sí, en relación a las personas mayores. Y quería ver si podía también poner un enfoque, porque trabajé en una fundación que es la Diversa Patagonia, en la región de Aysén, y nosotros vimos también muchos casos así como de personas que eran adultos mayores, que hay muchos allá, en la aceptación de sus hijos que
tenían una orientación distinta. Por ejemplo, tenían un hijo que era gay, una hija que era lesbiana. ¿Y cómo es la perspectiva de género allá en la región de la Patagonia? No sé si les interesaría que Sí. hablaras de Sí. eso también. Sí, Todo nos interesa, todo. Dale. sí, Para en Dale. algún proceso sí, posterior sí. Ya. pudiese el director, que es de la ONG, hablarnos a nosotras, así podernos orientar también mejor, no sé. Y, pues, Sí, Súper. sí. Sería y Oye, súper mientras tanto, interesante. el fin de semana, si tienen tiempo, no sé si vieron la película maravillosa, El Padre se llama. sí. Ay, sí, Oh, Es sí, una joya, es sí, una una joya. joya de sí, película. Una sí, Bueno, joya. y el documental sí, chileno que está ahora en los sí, cines, sí, maravilloso también. sí. Por No es favor, un vean, documental de Alzheimer. la El película, padre. perdón, vean la película Inseparable en Netflix. Oh, Inseparable. También tiene que ver con lo que estaba hablando la Noé. Inseparable. Sí, pero Oye, El Padre es a otro no, nivel. Yo Espectacular. que tuve papá muerto de Alzheimer, ustedes se pueden morir. Sí, Mm. sí, Bueno, lloré como un sí, chancho, pero de Sí, yo verdad igual. sí, es una cosa y tú reconoces tanto, 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 que hombre actuar mejor. De Sí, verdad, desde la ay, mirada, pasando por todo, todo, y te da una perspectiva totalmente distinta. sí. sí, Muy buena. Oye, sí. perdón, yo le quería Es hacer una consulta a Ercilia, porfa, en relación a la invitación que le querías hacer a de su jefa, Mi sí, coordinadora. tu sí. sí, coordinadora. qué Primero, bueno. creo que sería súper bueno, de partida, al tiro. ¿Ya? Genial. Y una pregunta en relación al tema del proyecto de envejecimiento positivo, dijiste, porque hay un proyecto de ley que tiene que ver con las personas mayores. Entonces, mi pregunta es si será ese proyecto o hay algo distinto. Yo entiendo que es del proyecto. Ella fue un poco, bueno, de lo poco que pudimos conversar, fue invitada a la Cámara Ah, de Diputados, me parece, a presentar lo que ella en realidad viene trabajando desde hace bastante tiempo, ya hace como 14 años en este centro, como para que se tomen ideas y además se conozca también que en realidad sí hace mucho tiempo se está trabajando con el envejecimiento activo, con la promoción de los derechos, con la promoción de la autonomía de las personas mayores. Entonces, desde esa mirada es un poco el aporte que ella hace a esta ley de envejecimiento activo. Ya, es que cuando Eh, tú hablas, pues, Muy es que esa es mi interesante. pregunta, porfa, si es que ley de envejecimiento activo, esa vuelve a ser mi pregunta, si es que hay una ley de envejecimiento activo o Se será que ya pretende, el proyecto, Es un proyecto es que de por ley. eso Ah, ya. un proyecto. Un proyecto que viene hace mucho tiempo. ya, lo que pasa es que ese proyecto de ley que dista mucho de ser de envejecimiento activo, por eso es que les pregunto y por eso es que quiero saber, porque no lo tengo claro. ¿Ya? Hasta el momento, el único proyecto de ley que hay presentado en el Congreso es un proyecto que está hace mucho tiempo y que la verdad es que nos deja exactamente en lo mismo. Y yo se los digo porque ahora, para efectos del informe que estamos trabajando, me lo leí nuevamente, lo había visto hace mucho tiempo y no, o sea, no. Es que ese es el punto, creo que ese es el punto precisamente, por eso se está como reconversando, porque Ya. hay muchas observaciones, muchas críticas al proyecto. Ay, qué ¿Cuándo Entiendo, fue ya? Hace fue poco. hace como 2 o 3 semanas, fue hace poco, Ya, porque genial. le pidieron incluso que hicieran algo, y a propósito de eso fue la conversación, porque me pide a mí, si una vez que le manden el proyecto, con las observaciones se tendrían que hacer, si yo le puedo colaborar en eso. Entonces, yo pensé inmediatamente, bueno, las personas más idóneas para que puedan hacer aportes a esto, no soy yo precisamente, sino que son las que están trabajando con todos estos temas y pensé en este grupo, incluso pensé en otras personas que pueden ser un aporte mucho más favorable que mi aporte. No, genial. Cuando apenas lo tengáis, si lo podéis mandar para poder saber Yo de se los qué. comparto, o sea, la idea es justamente que trabajemos
en fortalecer ese proyecto. Si ese proyecto tiene algunas cosas que nosotros consideremos que son importantes de modificarla, Bueno, yo creo que es el momento como Hacer para la hacer la sugerencia. observación. Claro, sería súper ya, interesante Mara, poder no lo puedo leerlo y dejar. todo. Sí, o Cosa sea, de yo poder voy a generar estar, la conversación con ella después sobre, o sea, sabiendo de qué estamos. sí, porque las miradas, o sea, nosotros tenemos una mirada desde el punto de vista a lo mejor de la resolución de conflictos, pero ellos tienen una mirada gerontológica de la autonomía. Entonces vamos como hablando de Claro, distintas cosas, pero todas confluyen en la persona mayor y cómo exacto. que esta persona vaya eh, viviendo de mejor forma. Oye, es que sería súper interesante también hablar con ella y no sé si paralelamente a esto, digamos, a las invitaciones que tenemos, para el tema del informe. De verdad que sería súper interesante poder, por eso que te pido si es que podéis mandar el proyecto del cual tú hablas para saber si es el mismo que yo tengo Sí, o el otro. le voy a preguntar cuál es el proyecto. Yo la veo súper poco en realidad, pero voy a preguntarle si ya le llegó y a ver si lo podemos ahí revisar Ya. coordinadamente. Sí, Pregúntale si ningún es el problema. proyecto que está hace rato y que está ahí en el que es el boletín. Por último, yo misma te lo puedo mandar. Para que Compártemelo para ver si, y yo le pregunto con ese documento en la mano. súper, no hay problema. ¿Parece? Dale. Dicen Ya. que pudiésemos hablar antes ojalá antes de fin de mes. Por último, si me podéis contactar con ella, sería genial Sí, para poder ver el tema. sí, Ya, sí. súper. Ahí lo vamos viendo, ¿ya? No hay Ya, problema. queridísimas. Que Un estén súper, gusto. súper, súper. Gracias, Astrid. Gracias. Que Gracias a estén cada súper. una. Sí, Qué bueno muchísimas Un gusto gracias. verlas y Igual, escuchar pues, tanta nos vemos en información 2 semanas Estén entonces. Cuídense, bien, nos vemos. pásenlo bien, coman harto, Chao. bailen harto. Ah, Pásenlo bien. cuídense. Chao. cuidemos.